Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Oh, no. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adoramos a ti, oh Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es
de misericordia y poder para salvar. Tú eres Señor, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos.
siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos, siempre y siempre, oh Dios, siempre y siempre, oh Dios. Muy buenos días. Una vez más podamos compartir la palabra del Señor y en esta oportunidad, como siempre es costumbre, podamos dirigirnos a Dios y pedirle que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta mañana y a la vez te pido, Dios, que puedas tú hablar a través de tu palabra, a través de este tiempo, Señor, puedas hacer que nuestra vida tenga sentido. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo, y que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. En tu nombre, amén. Bien, muchas veces hemos tenido sueños que nos han marcado la vida. Un sueño en el que Dios revela los propósitos que tiene para nuestra vida. Por eso dice Job 14:14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. En otras palabras, Dios a veces toma esos momentos para poder hablar a nuestra vida, para poder comunicarse con nosotros. Es que Dios habla de varias maneras, pero una de las maneras es a través de los sueños o sentimientos que Dios pone en nuestras vidas. Génesis 37:5 nos dice que José soñó un sueño y éste le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle. En el versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es interesante cómo Dios le dio un sueño y él, por supuesto, los contó a sus hermanos. Y eso trajo grandes problemas porque despertó los celos, la envidia. No era tanto porque era el preferido de papá o incluso tanto así que su papá le había regalado su vestido o su ropa de colores. Una elaboración bastante bonita, digamos así. No era tanto porque había esa preferencia o porque quizás era el más mimado de todos los demás o el que menos hacía. Al contrario, la Biblia dice que lo comenzaron a odiar. Si bien es cierto, esto también podía ocasionar cierta diferencia, pero lo que ellos no podían soportar era de que José tenía un sueño. José tenía unos pensamientos, una posición en la cual él creía que esto venía de Dios. Él creía que realmente esto sería más adelante. Eso marcó mucho a los hermanos. Y por eso los hermanos, en una oportunidad, se encontraban en el campo. Y cuando José apareció, despreciativamente ellos hablaron y dijeron, ahí viene el soñador. Porque eso lo incomodaba a ellos. Incomodaba que
que ese pensamiento incluso puede hacerse realidad. Tanto así que cuando llegó José con sus hermanos, ellos decidieron echarle en una cisterna y que pueda morir en ese lugar. Porque inicialmente también era un pensamiento de que él podría morir o podría matarle inmediatamente, pero no, sugirieron que lo echaran a ese pozo. Para buena fortuna en todo caso, diríamos. Apareció unos mercaderes por esos lugares, una caravana de hombres. Y ellos hicieron el negocio con José. Lo vendieron. Por supuesto, estos hombres le llevaron a la ciudad de Egipto y lo vendieron a un hombre llamado Potifar. La Biblia narra de que este José trabajó para Potifar. Trabajó tanto que halló gracia y estaba a cargo de su casa. Pero en una oportunidad, la mujer le acusó de algo que él no había cometido y por eso llegó a la cárcel. José estuvo muchos años en la cárcel, muchos años en dolor, en tristeza, digamos, por el sufrimiento que tenía en aquel momento. Pero en una oportunidad, el faraón tuvo un sueño que no podía interpretarlo, no podía saber lo que significaba ese sueño. Entonces llamaron a José. Obviamente José interpretó y realizó y dijo que este sueño sería porque más adelante habría una hambruna. Con el tiempo sucedió que en el mundo hubo una hambruna. Entonces José, es más, el faraón lo había puesto a José como al mando de todo Egipto. Y cuando sucedió esta hambruna, los hermanos de José fueron a buscar alimento a Egipto, porque en todo el mundo estaba habiendo mucha hambruna, y se encontraron con José. Al principio, ellos no lo reconocieron que era José. Y tampoco José hizo notar o hizo saber de que tenía venganza. Cualquiera podría decir, la venganza es dulce, ahora es mi turno. Pero no, al contrario, cuando José vio a sus hermanos y cuando José vio que ellos se inclinaban ante él porque tenían que reverenciar al segundo al mando de todo Egipto. Cuando eso ocurrió, José recordó los sueños. Al contrario, José hizo memoria de lo que Dios había puesto en su vida. Y ese era este momento, cuando ellos tendrían que inclinarse ante José. Por eso yo creo que José, lejos de recordar el dolor, el sufrimiento, la traición, la tristeza, la envidia de sus hermanos, él recordó la promesa que Dios le hizo. La promesa que Dios un día puso en su corazón, puso en su mente. Muchos tenemos cosas en las cuales creemos o queremos hacer en todo caso, pero aparecen muchas veces contratiempos. A pesar de eso, Dios pone ilusiones, pone sentir en el corazón, pone un anhelo que nosotros deberíamos realizarlo. Porque Dios es así. Dios tiene planes, dice la Biblia, para cada uno de nosotros. Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y esos pensamientos de bien, esos planes de bien que Dios tiene para nosotros, es lo que muchas veces nos transmite y pone el anhelo en nuestro corazón, pone el deseo en nuestro corazón. Obviamente, esos sueños que Dios pone son para
poder ayudar a las demás personas. Porque podríamos confundirnos si son sueños de Dios o quizás nuestros propios deseos. En todo caso, Dios cuando uno tiene anhelos de ayudar y hacer que la vida de los demás sea más fácil, entonces entienda usted que son sueños de Dios, son pensamientos buenos, son pensamientos. ¿Y eso por qué? Porque Dios no quiere que nosotros tengamos una vida egocéntrica y solamente estemos pensando en nosotros, sino también en el prójimo. Y cuando ese es el anhelo en nuestras vidas, cuando eso comienza a aparecer en nuestra vida, ese pensamiento o esa idea mediante una noche, Dios está hablando a nuestras vidas. Es porque Dios desea que nosotros cumplamos el propósito de Dios para este mundo. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Muchos dicen: no quiero tener sueño porque me da miedo. Y es natural que nos dé miedo. Pero por eso necesitas ser valiente. Ser valiente no significa que tengas ausencia de miedo. Al contrario, ser valiente significa hacer las cosas que Dios te ha dicho y tomar esa responsabilidad de lo que Dios dice que deberíamos de hacer. Cuando nosotros nos endeudamos al comprar esta iglesia, por supuesto eran montos elevados. Peor todavía, sin dinero. Eso sí, que requería de valentía. ¿Valentía en qué? En creerle a Dios, en creerle que Dios estaba diciendo y deberíamos de avanzar en lo que Dios nos había dicho que hagamos. Dios tiene planes de bien, tiene pensamientos. Vuelvo a repetir, necesitamos esa valentía para poder hacer las cosas que Dios dice que debemos hacer. Aunque a veces parecen locura, pero cuando Dios dice, Dios lo hará. Es que Dios anhela que nosotros caminemos en fe. Dios anhela que nosotros podamos depender de Él. Él tiene el camino correcto. Él planifica para que más adelante lo que podamos hacer tenga resultados sorprendentes. Ayuden a nuestro prójimo, ayuden a la familia, ayuden a nuestros hijos. Esos son los planes de Dios. Los pensamientos de Dios siempre son buenos, aunque la gente en este tiempo quiere culparle, aunque la gente quiere decirle que Él es el culpable de todo lo que está sucediendo. La Biblia dice que no. Al contrario, Él pone cosas buenas y es el hombre que mediante su egocentrismo, su orgullo, su deseo de poder, está tratando de destruir este mundo, tratando de corromper toda la estructura establecida. Mas al contrario, Dios está deseando que podamos hacer las cosas que Él tiene para este mundo. Y es que Dios dice que cuando Él lo dice, entonces respaldará porque Dios es fiel. En una oportunidad, ya hace mucho tiempo, cuando todavía uno era más jovencito, decidí participar en una competencia de 14 kilómetros, una maratón. Obviamente, creo que si mal no recuerdo, era auspiciada
por la empresa Cafetal. En todo caso, lo que quiero decir es que lo emocionante de esa carrera no fue el inicio, ni tampoco estar a media carrera y estar participando. Lo emocionante es poder llegar a la meta, es poder pasar la línea de llegada. Y en todo caso, si nosotros seguimos confiando en el Señor, Él hará que Él pondrá gracia en nuestras vidas para lograr lo que Dios quiere con nosotros. Lo emocionante de todo es saber que detrás de este camino, de esta carrera, de estas y a veces dificultosas, hay una esperanza, hay una satisfacción plena, que lo que hagas servirá para muchos, ayudará a muchos. Entonces, usted estará seguro que esos son los sueños de Dios, que esos son los planes de Dios. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Efesios 3:20 dice, Dios quien puede lograr mucho más de lo que nosotros podamos pedir. Él puede, dice, incluso puede hacer de lo que nosotros podamos, Él supera de lo que nosotros podamos imaginar. Alguien dijo que nosotros debemos de creer profundamente en el Señor. Debemos de confiar en lo que Dios puede hacer. Por eso me refería a esta frase que dijo un pastor, una persona: no dejes que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tus sueños. No sueñes basado en lo que crees que puedes hacer, porque sería muy pequeño. Sueña en base a lo que Dios puede hacer. Y esa es la manera de pensar, porque nosotros solos, muchas veces, como les decía anteriormente, tendríamos incluso miedo. Miedo de avanzar, miedo de decisiones quizás difíciles. Pero cuando Dios pone este anhelo, yo le aseguro que usted no se equivocará, porque Dios respaldará lo que Él ha puesto en su corazón. Así que debes hacer lo mejor de tu vida, porque Dios así lo quiere. Pero si no estás haciendo lo que Dios quiere en este tiempo que tú hagas, si no estás realizando los sueños de Dios, no sé si podría decir este pensamiento, pero yo creo que deberías en todo caso aprovechar la pandemia y acercarte ya al cielo. Digo esto porque necesitamos entender de que Dios ha planificado. Usted y yo necesitamos cumplir los sueños de Dios, los anhelos de Dios para este mundo. Que nuestra familia se encuentre bien, que haya unión en todos nosotros. Así que debemos dar lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra vida, y no estar jugando solamente quizás a las orillas del río. Al contrario, debemos enmarcarnos, debemos comenzar a tener esta vida fructífera. Muchas veces ha habido contratiempos en la cual el médico ha dicho cosas que no saludables o no favorables para nuestra vida, o quizás contratiempos o oposiciones que han malogrado nuestros sueños. Y esto a veces causa desánimo, pero les digo algo. No debemos quedarnos en la mediocridad. No debemos quedarnos en tan solamente, bueno, así es la vida. Al contrario,
debemos ser valientes para retomar. Obviamente a veces eso nos puede sumergir en lugares, por supuesto, muy profundos, lugares en la cual pueda causar que en todo caso uno incluso entierra esos sueños para siempre en nuestra vida. Si uno dice, no será posible, yo creo que nunca lo logrará, pero eso no es el pensamiento de Dios. Dios dice que Él tiene esos sueños. Si uno se ha rendido, pero Dios nunca, todavía Él no se ha rendido. Aún todavía Él tiene estos pensamientos. Por eso Salmos 37:4 dice, Él cumplirá tus deseos más profundos. Nosotros lo hemos enterrado muchas veces. Nosotros nos hemos olvidado muchas veces de sus sueños. Pero Dios dice que Él cumplirá sus deseos más profundos. O sea, cosas que a nadie le has contado, a cosas que a nadie le has dicho sobre estos sueños. Todo eso puede ser posible si Dios tiene o ha puesto esos planes para contigo. Así que eso sucederá. La Biblia dice, no miente. En Números 23:19 dice, no miente ni cambia de opinión Dios. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Así que si Dios lo dijo, aunque tú pienses que no resultó o que nunca resultará, Dios lo puede cumplir. Dios lo puede hacer. Aunque muchas veces hemos hecho lo incorrecto. Y por eso decimos, creo que no resultará. Pero solamente es cuestión de un reajuste. Quizás está demorando, pero en todo caso, se realizará. Es que así piensa Dios. Dice así que Dios pone a realizarse los sueños inalcanzables. Y yo creo que es de vital importancia tener una relación con Dios, porque Romanos 8:31 dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si existe en todo caso una oposición, entonces no tiene que desanimarse. Si existe dificultades, no se desanime. Porque Dios dice que Él puede poner esa gracia sobre nuestras vidas y hacer que todo lo que incluso ni siquiera las personas saben de tus planes, Dios puede sacarlo adelante. Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué diría esto? Porque las cosas incluso que nos están pasando, cosas difíciles para algunos, Dios puede convertirlo a nuestro favor. Dios puede hacer que se realicen las cosas adecuadas. Y usted verá que resulta cuando uno está teniendo una buena relación con el Señor. Así que comencemos a desenterrar esos sueños que muchas veces nos hemos olvidado, que muchas veces lo hemos enterrado tan profundo que a veces necesitamos maquinaria para poder desenterrar estos sueños. Y esto deberíamos de reconsiderarlo. Pensamientos que quizás hasta nos hemos olvidado. Pero Romanos 8:31 dice, si Dios está a favor de uno, si uno tiene una relación, yo creo que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque así dice Salmos 37:4, que cuando Dios está a nuestro favor, Él puede concedernos las peticiones y los deseos de nuestro corazón. Josué 14:10 habla de que cuando había pasado 45 años desde que el Señor le dijo a Moisés y que le había prometido que Josué
entraría a la tierra prometida. Josué habló y dice que Caleb le pidió a Josué diciendo, Dios me prometió una tierra. Y esto es lo que habla Josué 14:10. Y dice, ha pasado 45 años desde que el Señor le dijo a Moisés, y conforme a su promesa me ha conservado con vida, ahora tengo 85 años. Y en el versículo 12 dice, te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven ahí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de ahí como Él lo ha dicho. En otras palabras, Caleb le hizo recordar a Josué diciendo, Dios me ha dicho, me ha prometido que me daría esa región. Obviamente, él logró conquistar ese lugar para él. Jeremías 29 dice, tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos, trato de contenerla, pero no puedo. En otras palabras, los sueños de Dios, las palabras de Dios, es imposible contenerlas. Y es por eso que nosotros en nuestro corazón seguimos soñando. Y vuelvo a repetir, porque quisiera remarcar, decir estas palabras. Cuando son sueños de Dios, cuando son pensamientos de Dios, entonces estos anhelos y estos sueños incluyen a otras personas, incluyen al servicio de los demás. Entonces yo creo que no nos equivocaremos. Entonces se realizará lo que Dios ha dicho. Joel 2:25 dice, yo les compensaré a ustedes los años que perdieron. Aun si tus sueños, en otras palabras, quizás digas, bueno, pasó el tiempo, ya creo que se perdió, ya no será posible lograrlo. La Biblia dice que yo les recompensaré a ustedes los sueños que perdieron. Eso es lo que menciona la palabra del Señor, que Él va a recompensar los tiempos, las cosas que pasaron. Dios les puede recuperar. Para Dios nada es imposible. No hay ninguna dificultad. Lo hizo con Abraham. Abraham tenía 100, tenía una edad avanzada. Y Dios le prometió y tuvo su hijo. Para Dios no es imposible. Sara pensó de que esto había terminado, pero no es imposible. Por eso Jeremías 17:7 dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Debemos acercarnos a Dios y tener una relación por el que Él quiere sacarnos adelante. Él quiere que nosotros prosperemos, así como anhela que prosperemos nuestro espíritu. Él también quiere que prosperemos en todo aspecto. 2 Corintios 4:17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. En otras palabras, esta tribulación, estas dificultades, muchas veces la injusticia que pasamos, son temporales. Son temporales a lo que Dios quiere hacer. O quizás son retrasos que al final Dios lo puede compensar. Que al final en las manos de Dios nada es imposible. Por eso te animo a creer en el Señor, a tener una relación con el Señor, a que tú le aceptes a Jesús como tu Salvador. Porque cuando uno hace eso, en todo caso, Dios puede guiar los caminos que Dios ha establecido. En esta mañana, al hablarles acerca de este tema, al decirles que Dios quiere llevar tu carga, al decir que Dios quiere solucionar los anhelos de tu corazón,
los deseos que un día tuviste, el negocio que deseaba tu corazón, o quizás el acabar la universidad, o quizás el de prosperar en algún aspecto. Dios quiere cumplirlas. Dios todavía está pensando. Para Dios no ha terminado el tiempo. Por eso en esta mañana te invito a que tú le hagas tu Señor, tu Salvador, y tengas una buena relación con Él. Porque cuando tú haces eso, Dios dice que peleará a tu favor, que Él peleará tus batallas, y hará que todo esto cambie. Por eso una vez más te invito a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, dile estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te acepto como mi Salvador y te recibo como mi Señor y te entrego mi vida entera para que en tu voluntad sea prosperada, bendecida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, yo creo que has nacido de nuevo. En todo caso, Dios te bendiga una vez más. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Anhelamos que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Recuerda que puedes llamarnos o escribirnos a los números que aparecen aquí. No se olviden que somos una familia y como tal estamos listos y dispuestos a orar y apoyarte en cualquier momento. Dios te bendiga. La oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. En la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Oh, para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.
amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré.